ya la mayoría de aquí sabemos de su amplia trayectoria y es un orgullo que esté aquí con nosotros. Jesús Martínez Garnelo, magistrado, catedrático e investigador. Cuenta con 2 licenciaturas en Derecho y Psicología Educativa, 2 especialidades de Derecho Penal y Privado, 2 maestrías en Derecho, un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, promedio de 10 y mención honorífica, 7 doctorados honoris causa, postdoctorado en Derecho Procesal Penal Comparado por la Universidad de Milán, Italia, recibiendo el máximo galardón Summa Cum Laude ad Humanitas, ponente y conferencista a nivel nacional e internacional, con más de 2.940 reconocimientos del país y de otras naciones, instituciones públicas y privadas. En mayo del presente año, recibió de la Universidad de Aquino, Bolivia, 4 reconocimientos en el 22º Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y Relaciones Internacionales y de 2023. Ha recibido preseas y medallas en plata, sobresaliendo la medalla Ponciano Arriaga, otorgada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 2003, por sus aportaciones a la ciencia del derecho. El premio estatal al mérito jurídico José María Saga en 1996. Por sus éxitos académicos y aportación jurídica al país, se le entregó la medalla de plata Caballero Águila por la Universidad Cuauhtémoc de Puebla, la Presea Internacional México, marzo 2023, otorgada por la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez Arcel, y la medalla al mérito jurídico otorgada por el Poder Judicial del Estado de Guerrero el reciente lunes 26 del presente mes. Salas de audiencia en institutos y universidades, así como diversas y múltiples generaciones de graduados de licenciatura y posgrado en Derecho llevan su nombre. Internacionalmente, en universidades europeas y la red de universidades Laureate International Universities ha representado a México en 2018 el claustro doctoral iberoamericano, quien sacudó su nombre con la presea iberoamericana de jurisprudencia Jesús Martínez Garnelo. La World University of Science le otorgó el grado de doctor de doctores y la primera presea mundial de las ciencias en nuestro país, así como la presea Medal of Honor 2022. Legionario y miembro activo de la Legión de Honor Nacional de México 2022. Recipiendario del título honorífico Caballero de la Orden del Camino de Santiago, con sede en Santiago de Compostela, España. Diversos autores, investigadores de tesis a nivel de licenciatura, posgrado y en Derecho Comparado han consultado sus obras. Expresidente del Tribunal Superior de Justicia, con 33 años de labor judicial, exsecretario general de Gobierno del Estado de Guerrero, otorgando en 2013 el Galardón Nacional Tlatuani como el mejor secretario general de Gobierno del país, gobernador interino en 2014, con más de 38 obras jurídicas, las cuales se encuentran en bibliotecas públicas y privadas, así como de poderes judiciales, órganos legislativos y universidades nacionales y extranjeras, que han servido como materia de análisis y consulta para investigadores, autores nacionales e internacionales, estudiantes de licenciatura y posgrado, para la elaboración de tesis, tesis y libros específicos. Creador de 3 reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los artículos 21 y 102, y en el 2013, coordinador, colaborador y partícipe en propuestas normativas a la nueva Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Su eslogan desde 1982 es: el hombre y la mujer, entre más sabio o sabia, más sencillo y humilde. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Jesús Martínez. Empezamos con la ponencia, por favor, y al final tendremos preguntas y respuestas. Tenemos un visitante amigo. Good morning. Good morning. Bienvenidos todas y todos, ingenieros, arquitectos, líderes, amigos de la prensa, maestros, académicos, contadores. Es un privilegio para Martínez Garnelo, si lo que ella he llamado ya sin apodos universitarios. La asignación de grados académicos es una parte de una vida, pero que queda en la historia realmente. Lo que más interesa es esto que yo recibo todos los días como una parte fraterna de afecto y de cariño. No quiero ser descortés, sí
saludar y particularizar a cada uno de ustedes con gratitud por la forma en cómo se han presentado conmigo. Yo solamente soy un guerrerense más, una persona que con humildad recibo sus comentarios y de manera muy puntual. Desde el momento que me invitaron a estar con ustedes dije, voy feliz, porque aparte de ello sabía que iba a encontrar rostros y gente amable y cariñosa que nos conocimos hace muchos años, como el mi querido licenciado Jesús, que evidentemente en 3 minutos nos identificamos nuevamente de aquella organización que tuvimos o que formaba parte de nuestro querido amigo y hermano que paz descanse, Rogelio. A mis alumnos, bueno, ya ni sé si decir alumnos, me siento, a mis compañeros de escuela, muchas gracias también por acompañarme. Mi gratitud al contador público Jorge Armando Morales, presidente, por esta invitación. Jesús Jaime, Jesús Jaime Valencia, vicepresidente, de verdad, muchas gracias por acompañarme. Francisco Aguilar Valeria Martínez de Sobera, muy amables, de verdad. Y obviamente al contador Angelito, que es el vocal. Y a todos y cada uno de los socios y acasocios y los que estén formando y los que vengan de varias organizaciones, muchísimas gracias. ¿Qué puedo explicarles? ¿Se puedo comentarles del libro? Que miren, les comento. Estaba en un congreso, no recuerdo en qué país, y en una mesa, por cierto, no era de restaurante, era de un barcito, con prácticamente una media copa de vino tinto, se me acercó un joven y me dijo, oiga, usted ha escrito demasiado. ¿Y por qué no escribe sobre este problema que vive el mundo, la corrupción? Que no se me ocurrió. Pedí una servilleta y empecé a anotar. Son 3 capítulos, 350 páginas. Para los que les gusta leer, es un libro que se lee 35-40 minutos. Quizás se les va a dificultar un poquito el último capítulo, pero trato de mezclar y definir del por qué hoy la semántica conceptual del concepto, perdón por la reiteración, de corrupción crea una complejidad interpretativa, lingüística, semántica, de carácter deontológico, axiológico y, si me apuran un tanto cuanto, desde el punto de vista jurídico. Y bueno, pues me di a la tarea. Ese trabajo lo escribí 35-40 días. Y empiezo con la gran interrogante, porque quiero comentarles también, por mi bagaje espiritual, siempre en todos mis libros manejo un mensaje bíblico. Aquí manejo 2 o 3, pero voy a leer un parrafito del libro de los Romanos, para que obviamente ubique mi percepción de cómo describo esta fenomenología. Por cuanto no hago el bien que quiero, antes bien hago el mal que no quiero. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo ejecuto yo, sino el pecado que habita en mí. Y así es que cuando yo quiero hacer el bien, me encuentro con una ley o una inclinación contraria, porque el mal está pegado a mí. Libro de los Romanos. Una cultura hebrea que definitivamente dentro de los libros, de los grandes libros que han llegado a mi vida, es la Biblia. Y el libro de los Romanos también nos abre la compuerta para la parte jurídica que comentaré brevemente. Y obviamente ya sé que son 20 minutos, yo espero que me regalen por lo menos otros 20. No es cierto, la verdad es que este trabajo lo publicamos hace unos meses, ya está por agotarse, se está agotando. A donde lo hemos presentado ha causado impacto, independientemente de que mi hermano el doctor Francisco me dice que ya no lleve yo comentaristas, porque luego me absorbe el tema y ya no explico. Le dije, no, hombre, ven conmigo, ahora voy a explicarlo todo en concreto. Y muchas gracias por asistir conmigo, hermano. Para mí, uno de los más grandes gastroenterólogos que tenemos, y que gracias a él sigo vivo, porque en el año 2016 tuve un pancreatitis fenomenal después de haber dejado la Secretaría del Gobierno y el propio gobierno por el tema que ustedes conocen del 2014. Delicado, complicado, y bendito Dios, aquí estamos. ¿Cómo describirles, y si me lo permiten,
por respeto a ustedes, me permiten que me pongan de pie un poquito. Muchas gracias. Miren ustedes, desde la época romana, se manejaba una serie de actos ya calificados como corrupción. En el primer capítulo señaló figuras tan especiales, por ejemplo, el endeudamiento. Los ricos no tenían posibilidad, bueno, los emperadores, los reyes, no tenían facultad de endeudarse. Si se endeudaban, entraban en el mundo de la corrupción. En cuestiones de elección, casi ni ocurre hoy día. Por emitir un doble sufragio, no, antes no se llamaba sufragio, voluntad, su acto de voluntad para la indignación de su jefe de zona, porque acuérdense que en Roma, después de las conquistas, pues ya no tenían otra cosa que hacer más que ampliarse y ampliar evidentemente sus mandatos en todas las colonizaciones que habían hecho prácticamente parte de Inglaterra, todo lo que fue Italia, las 4 regiones de Italia, Lacio, Veneto, Normandía, la Toscana. Ya no sabían qué hacer. Pero, ¿qué creen? Manejando derecho hebreo, el derecho hebreo es el más antiguo formalmente hablando para los actuales. Del derecho hebreo nace el derecho canónico. En el derecho canónico se dan lo que se llaman las famosas bulas papales, los mandatos como tal. Y en todos ellos encuentra uno reglas formalmente conductuales que le prohíben al ser humano doblar, quebrantar su voluntad. En el derecho hebreo no encontramos el concepto corrupción. ¿Qué concepto creen ustedes que encontramos en el derecho hebreo? Que incluso se remonta, para los que les gusta el derecho canónico, a lo que es el Código de Alepo. El Código de Alepo, llamado el Código de Dios, es el más antiguo, mucho más antiguo que el Código de Hammurabi, que evidentemente en el tótem que tienen en Francia, que se lo robaron del África, lo tienen en África, en Francia, se lee en forma espiral de arriba hacia abajo, hay unas escaleras y empieza uno a leer, y no encuentra uno el concepto corrupción. ¿Saben qué concepto se encuentra uno? Actos impuros. O sea, por mandato de Dios, no somos corruptos, somos impuros. Ya quisiera escuchar ahora de los líderes políticos hoy de qué impuro es por andar haciendo cosas indebidas en el cobro del diezmo y cosas por el estilo. Sí, ya vemos, ¿verdad? Jamás. El hecho es de que el pago de impuestos, el pago de obras, el pago de carreteras, las carreteras todavía, por ejemplo, de Roma a Florencia, hay en la autopista, para los que han viajado, los famosos caminos de piedra, donde andaban las carreteras. Todo eso pagaban impuestos, aparte el impuesto subterráneo para los constructores. Este primer capítulo, que hago alusión al Código de Alepo, se describe con estas características de actos impuros, y les voy a marcar 2 ejemplos bien sencillos de carácter bíblico. Si se acuerdan, cuando a Moisés le entregan los mandamientos, si se acuerdan en qué monte, en qué cerro, en el monte de Sinaí. Se dice que cuando baja el super Padre grande, omnipotente, con esa luz radiante, le entrega a Moisés ¿cuántos mandatos? Pues resulta que son 22. En el libro de la teoría de la presunción, una anciana, bellísima anciana, que por cierto siempre hablo con cariño con las damas, y hoy nos acompañan muchísimas damas. Muchas gracias por acompañarnos. Empiezo a describir estos 22 mandatos, más que mandamientos. Un mandato establece condiciones de objetividad obligatoria, pero son 22. Y se comenta, o lo comento, yo lo agrego en mi libro, que Jesús de Nazaret, querido maestro, el Hijo de Dios, nos regala el mandato 23. Que cómo lo cumplimos todos los días, ¿verdad? Amarse los unos a los otros. Y como decía el gran cómico mexicano,
mexicano, jodernos unos a los otros es lo que impera como tal. 23 mandatos. Estos mandamientos, los primeros están englobados con la parte teológica a ese ser supremo como tal. Pero, por ejemplo, es tan antiguo el mandato de no matarás. ¿Está prohibido hoy día? Es un acto de corrupción como acto impuro. Es un mandato desde la época hebrea que le entrega ese ser supremo y poderoso a Moisés y que le va delineando ya el porqué el respeto irrestricto a la vida. ¿Qué ha ocurrido? No desearás a la mujer de tu prójimo. Ya vemos los que tenemos capilla grande, capilla chica y capilla mediana. Y no nos alcanza el presupuesto al salario. Y luego decimos, no hay mujer más buena y bella que la ajena. Y por ahí nos vamos, por ahí nos vamos. Pero son actos impuros, ¿verdad? Puros actos impuros, no hay nada de corrupción. ¿Cuándo empieza a surgir el concepto de corrupción? Prácticamente en el siglo XVII, cuando hay una transición conceptual y semántica en Francia y empieza la revolución formal de la industria, de lo que es en sí el nuevo contexto de obligaciones en el mundo jurídico. No les miento, si ustedes leen el primer capítulo van a encontrar figuras que hoy día las estamos practicando, creo que a cada momento, como actos impuros, no como corrupción. Pero cuando entro en el contexto también del código de Alepo, manejando el concepto, nos damos cuenta que ¿qué se entiende? ¿Qué debemos describir como un acto impuro? Todo aquello que rompe con las buenas costumbres, con los buenos mandatos y la buena percepción de amor a nuestros semejantes. Pregunto, hay ocasiones que nos sentamos al lado de una persona y luego que decimos, ay Dios, ya llegó esta persona, me cae de esta manera, no tenemos química, etcétera, etcétera. Es parte de la percepción de. ¿Por qué quiero manejar esto de manera tanto rápida y ejemplificando situaciones? Porque la naturaleza, como lo decía el maestro de la escuela positiva, César Lombroso, Garófalo y Freire, sus dos alumnos, decían que el hombre nace corrupto desde el claustro materno. Yo digo que no, son dos células que se unen bajo la percepción del amor. Y esta parte del amor nos abre un panorama bellísimo para ser lo que somos. Habemos más gentes buenas que más gentes negativas. Yo no sé si he logrado entrar en el contexto de la pureza, porque realmente hablar también de pureza es complicado. Pero miren ustedes, corrupción, con dentro, rutare, quebrantar, doblarse. La corrupción es una fenomenología social que semánticamente se describe bajo el rompimiento de mi voluntad. Quebranto mi voluntad. Tres estructuras formales en el fenómeno de la corrupción. Corrupción, el globo, adentro del globo, el corruptor y el corrupto. Siempre debe de haber dos personas, quien te induce y quien lo acepta. Es más, por ahí encontré el código de Alepo, llamado Código de Dios, para los que quieran checar, que incluso para que una dama acepte la voluntad de decirle sí soy tu novia o sí me quiero casar contigo, rompemos el acto impuro de su mandato prohibitivo para decir, bueno, me voy contigo. Qué cosa tan injusta, ¿verdad? ¿Y qué acaso nunca nos llaman a nosotros para decir, oye, no quieres andar conmigo, no vamos al cine? Casi no nos invitan las mujeres a los hombres, ¿verdad? Este quebranto de voluntad, Goldsmith lo manejaba bajo la postura de que si hoy hubiese llegado con un ramo de flores y en lugar de repartir los claveles, se los doy a la contadora y le digo a la contadora tesorera, traigo para usted, sin conocerle, este ramo de flores, y sobre todo de manera muy particular, porque me ha dejado plasmado con esos ojos tan hermosos. Debió que se me hizo la guitarra. Ese quebranto de voluntad
En el mundo social se llama rompe el acto de voluntariedad. Y cuando en cuestiones sociales, económicas, patrimoniales, electorales, políticas, hay corrupción en el contexto político hoy día, y manejando el derecho comparado es conflictivo, porque desde Roma nos estaba marcando de cómo nombrar al señor encargado de la zona, por ejemplo, norte, o en el caso de España, la parte de Barcelona, en donde hay más de 25 lenguas y que se sienten distintos a la cultura, por ejemplo, de Madrid, de la cultura del centro. Se da uno cuenta que hay una diversidad terrible de cultura y de valores como tal. Y entonces, ¿por qué estoy manejando este tipo de ejemplificaciones? Miren, el otro ejemplo muy simple y muy sencillo. Se dice que Sodoma y Gomorra fue destruida, ¿verdad? ¿Por qué fue destruida? Porque esos ángeles blancos y bellos quisieron inducirlos los propios habitantes de Sodoma y Gomorra para venderlos de sus hábitos y costumbres y tradiciones como tal. Cuando a Lot le preguntan, ¿tienes que salir de tu familia? Le dice, oye, y si encontramos 20 inocentes, ¿les perdonas la vida a la ciudad de Sodoma y Gomorra? Le contestan los ángeles, se las perdono, no hay problema. Y traían el mandato ya de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Caminan unos cuantos metros y bueno, y si fueran 15, perdonamos a Sodoma y Gomorra. El hecho es que llegó a 0.0. No había uno inocente o puro y fue destruido Sodoma y Gomorra. Ejemplos bíblicos no son míos. Hoy día, si nos probaran que en este momento, bajo una especie de autoanálisis, sin tocar a Freud o a Adler o a Eric Fromm, realmente, porque esta pregunta me la llevó a cabo, me la puso en práctica un alumnito de la escuela secundaria, porque fuimos a presentar el libro a una escuela secundaria. Ha impactado el libro tan bellamente que incluso en Madrid, en la Universidad Carlos V, lo vamos a presentar, porque me dicen que hay tantas leyes en España como tantos actos de corrupción. Les ha llamado la atención y vamos a presentar. El hecho es de que este alumno me dice, oye, ya lo escuché, usted no ha cometido un acto de corrupción. Oh, Dios mío, oh my God. Le dije, claro que sí, pues si no soy puro, nací con todas las características y problemas especiales. Le digo, y quizá mi primer acto impuro, lo contesté y se lo digo con toda la verdad, bajo la confesión de decirlo ante este grupo, hoy lo adopto como parte de mi cariño y mi amor, porque además tengo 33 años ya en Acapulco y me siento acapulqueño de este grupo Solidaridad. Le dije, claro, mi primer acto impuro es haberme enamorado de una monja. Y fue un gran conflicto. El señor rector de aquella época, el seminario, por poco y no se permitía el fusilamiento, pero por lo menos moralmente sí me fusiló. Y se lo comenté a los chicos y se les dio risa. Dije, nada más que en aquella época, tener a tu edad, 14, 15 años, y decirle a una mujer, estoy enamorado de ti, pues casi era un pecado. Por cierto, el pecado entra en el contexto del mundo de las obligaciones, no de la parte del derecho canónico. Cuando se describe como pecado en el siglo XVII-XVIII, dentro de la bula número 17, se dice que hay un catálogo de delitos o pecados que prácticamente se separan para catalogarlos como delitos. Por ejemplo, no mentirás, no levantes falsos testimonios, no prives de la vida, no injuries. El Código Penal lo recoge como tal. Pero entra en el contexto de las obligaciones. ¿Cuántas veces no nos hemos pasado un acto? Sí, nada más que eso, mundo de obligaciones. ¿Y en cuántas ocasiones no damos la parte correspondiente de la pensión alimenticia? Entra en el mundo de las obligaciones. Se dice que el delito, más que una acción típica punitiva, es una obligación. Y la obligación entra en el contexto de la moralidad, de la parte social, de lo que hacemos y lo que no hacemos. Hoy, en el contexto del mundo de las igualdades y los tratados internacionales, se habla de que la mujer, o incluso las personas del tercer sexo con características especiales, tienen las mismas obligaciones y derechos. El gran problema es que nuestra cultura en México, por ejemplo,
para que un hombre demande pensión alimenticia está como de que ha sido para regaño. Segundo, para que una dama establezca condiciones socioeconómicas, irrumpe la postura de que el hombre tiene la máxima responsabilidad con carácter moral de que debe ser el responsable de la familia. Entonces, también la parte de la cultura es clásica como tal. De estos ejemplos bíblicos nos los traemos a la época actual. Primer capítulo, del cual solamente estoy señalando algunas referencias. ¿Nos hemos identificado con alguno de esos casos? ¿O no nos hemos identificado? ¿Realmente somos corruptos o somos impuros? Somos impuros. Somos impuros, ¿verdad? La pureza del alma, la pureza de corazón, la pureza del pensamiento. San Francisco de Asís decía, para que realmente trasciendas en el mundo, abre tus neuronas y abre tu corazón. O sea, hay imágenes sacrosantas en el derecho cristiano o en el mundo cristiano, en donde hay imágenes con el corazón por fuera. ¿Se han imaginado por qué? Porque se rompe precisamente con los actos de corrupción y se habla de una pureza transparente, libre. ¿O a poco no han ido nunca a una iglesia? No me vean sorpresivamente, ¿eh? No me vean así. A lo mejor porque yo iba para cura y me arrepentí al haberme expulsado de la monjita y cosas por el estilo, pero bueno. Lo cierto es que vemos imágenes, aunque sea televisión, un 12 de diciembre. Esta simbología como tal me obliga a entrar también al segundo capítulo, que son 350 páginas, en ir manejando las partes comparativas del concepto. Ya, siendo un poquito más técnico, el concepto de corrupción es un concepto polifacético, pluridimensional, plurisociológico y pluricrimi-sociopolítico, criminógeno. Descripciones como tal, y que incluso en la parte, el reverso de mi libro señalo como tal el concepto de que es un fenómeno multidimensional. ¿Por qué es multidimensional? Lo que para nosotros aquí nos parece correcto, es posible que en la montaña alta no sea correcto. ¿Qué se está peleando hoy día en materia legislativa? De que las niñas no se casen. Pero para ellos es costumbre. Y el jus consuetude, el derecho de costumbre, es ley. Claro, no hay conciencia, no hay convicción en estos jóvenes, pero estoy abriendo el panorama para que se den cuenta que también en el contexto de valores, cultura, tradiciones. Hay un pueblo cerca de Chilpancingo que celebra cada año, hasta para que llueva, el flagelo con cuerdas. Y dicen que se maneja a través de un acto de petición para que la voluntad divina traiga como consecuencias buenos resultados en la producción agrícola. Entonces, ¿qué podemos ubicar como tal? Pero lo importante y lo trascendental es de que muchos de nosotros pues ya tenemos una edad avanzada, sentimos que hemos cumplido con la sociedad. ¿Y nuestros hijos? ¿Y nuestros nietos? Los hemos encauzado en el contexto de que no quebranten su voluntad. Porque la corrupción no es de color. La corrupción es tangible a los actos que tú quebrantas. A nuestros hijos o a nuestros nietos. Yo todavía no tengo nietos, se me casaban 2 hijos, pero no llegan los nietos todavía. Les hemos prohibido, cuando llegan a casa, que dejen sus teléfonos celulares en el cesto para poder interactuar unos 10 minutitos en el desayuno, en la comida. Están comiendo con nosotros y están contestando. Están conviviendo, estamos viendo un partido de fútbol o una película y están en el celular. Y si les preguntas, ¿y en dónde nos quedamos? ¿O qué parte de la película que no regresen? No se nota. Esa falta de interacción es quebranto de voluntad por un derecho informático que ha roto con los valores. El día lunes me entrevistaron en una estación en Chilpancingo y me decían que qué podía proponer o qué sugería yo. Que de entrada hay que entender que los valores están de vacaciones.
Hay que romperles ya las vacaciones a los papás. Hoy ya no se nos imparte el derecho del civismo, como se impartía en la primaria y en la secundaria recibí civismo. Saludar con cariño a una venerable dama, cruzarla de la calle, usábamos sombrero en las provincias, nos quitábamos el sombrero, nos inclinábamos, dábamos, aunque sea 5 centavos, los domingos cuando íbamos a misa. Besábamos en la mano al padrino. Todo eso es lo que quedó. Derecho cívico eminentemente humano. ¿Qué es lo que ha pasado en esta época? Que nos hemos mercantilizado, que nos hemos prácticamente informatizado. Hoy, la discusión terrible en Europa es la neurociencia. ¿Por qué no hemos avanzado en el contexto de valores? Ah, no, es que a mí me da resultado esto y por ahí me voy. Hijo, yo me hice rico, tú haz de esta manera, quebrantar voluntad, quebrantar voluntad, quebrantar voluntad. Es decir, acto impuro, acto de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos conceptos no creen que llegaron a mí por gracia de Dios. Tuve que investigar, tuve que meterme en la parte evidentemente del derecho canónico, pero tenía yo que retomar la parte sustantiva, la ciencia penal. La corrupción como tal es un delito. No, lo explico en el capítulo 3. No puede ubicarse el concepto corrupción, es decir, el quebranto de voluntad para una persona. Por ejemplo, el que priva de la vida es el autor material, ¿verdad? El que induce a robar es copartícipe, pero es obviamente esa inducción con la característica evidentemente de sujetarlo y romper su voluntad para que me acompañe al robo. En una especie de fraude siempre hay alguien intelectual que te dice cómo defraudar, cómo hacer, como por ejemplo, ya no se estilan, pero las famosas pirámides. ¿Se acuerdan de las pirámides? Tú das 5 y recibes 25 y uno a botas ahí va a joder, ahí apoyando la parte esta de las pirámides. ¿Cuántos fraudes bancarios? Mientras que en otros países el fraude bursátil o bancario está tipificado, en México no tenemos delitos bancarios. No tenemos. Y nos cobran por el uso de la tarjeta. Es más, la pierdes, te cobran por la reposición. Si dispones en efectivo, te cobran por el acto dispositivo de los 5 o 3 mil pesos. Si compras un seguro por un vehículo y te pones un poquito medio omiso, te cobran dos impuestos más sobre ese impuesto de seguro al vehículo, la famosa póliza. O sea, ¿qué hacemos? Los delitos económicos que estuvieron funcionando en Argentina hoy entran en el tribuno más importante, que es la simulación de jueces, simulación de juicios, perdón. Y bueno, llego a la conclusión de manera muy especial que para el derecho penal, para la ciencia penal como tal, para que un delito sea catalogado como tal, es decir, ser típico, distintivo, tiene que estar en la norma, es decir, en el Código Penal. Primero. Segundo, que su descripción tenga una conducta, el nexo causal, el puente y un resultado. Es decir, que mi conducta traiga como consecuencia la afectación de un bien jurídico. La corrupción por sí sola no opera, no aplica, no se da como tal. Miren, el Código de Chihuahua, en su artículo que tengo aquí, 273 bis, dice Código Penal del Estado de Chihuahua, dice delitos por hechos de corrupción. ¿Se dieron cuenta? Habla de los delitos, es decir, lo que ya está en la ley. No habla corrupción, es corrupto aquel que come con la mano izquierda chupando. No, no es corrupción. Es corrupto aquel que viaja o disfruta la bahía de Acapulco durante 10 horas. No hay corrupción, mientras obviamente no afecta los ecosistemas. Y lo manejo en la página 129, por ejemplo, porque también en el Código Penal del Estado de Guerrero, por ejemplo, se habla de corrupción a menores. Sí, pero está hablando de la confusión de mi quebranto de voluntad hacia personajes en forma concreta. Y hay un catálogo de delitos, por ejemplo, peculado, fraudes, extorsiones, pero no son actos de corrupción, son actos
típicos que están descritos en la ley y que te los están prohibiendo. ¿Se acuerdan de lo que yo les decía del Código de Alejo y de los 22 mandamientos? Están prohibiendo, no lo hagas. Y el rompimiento del acto de voluntad, de acto impuro, evidentemente irrumpe con este esquema de lo que yo estoy comentando. Ejemplos sencillos, dado que tengo abogados acá. Miren, en la cultura egipcia, Ramsés III, 1100 años antes de Cristo, fue catalogado corrupto o impuro. ¿Saben por qué? Porque supuestamente las pirámides de Keops, Keops y Miserino valían cierta cantidad para la construcción y él dobleteó el pago extra a los ingenieros para ese tipo de pirámides. ¿Cuándo se dieron cuenta? Cuando vino la contabilidad y el trabajo, fue catalogado Ramsés corrupto como jefe de gobierno. Otro ejemplo, ¿quién no ha escuchado la bellísima estructura de la Atenea? Supuestamente se crearon y formaron la gran mitología de grandes personajes en Grecia. Pues resulta que uno de los filósofos más importantes lo catalogaron de corrupto porque cambió las figuras que tenía que tener esta bellísima ciudad, incluso los pilares, por otro tipo de pilares que costaban menos. Nada cambiaron, ¿no? Figuras tan antiquísimas y seguimos con el mismo esquema. Se construye con material más barato, si el tipo de varilla tenía que ser de este tamaño, de otro tamaño, desde la época egipcia. Hoy día, sociológicamente, la fenomenología de la sociedad, ¿qué nos está irrumpiendo bajo un concepto, bajo el efecto de una confesión, para que haya expiación, para que haya perdón? Pues que tenemos que cambiar nosotros. No podemos luchar con esta fenomenología, porque incluso nuestros hijos están hasta contaminados por todo aquello que por imitación están viendo. No es que aquel trae unos tenis americanos y yo no los traigo. Y si te los traigo de Bolivia, no, papá, el material es más jodido. Y si te los traigo de España, pues más o menos a ver si te los acepto. Los teléfonos, oye, papá, ya viste, salió el marca tal, el número 25, no sé qué número llegue. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día para irrumpir esta cuestión que yo he tratado de explicárselo a los políticos? Y el otro día que el contador me acompañó en la presentación de la Universidad de Competencia, el doctor Novillón decía y explicaba: hoy día, como responsable del programa Anticorrupción y Guerrero, ya puedo decirles que hay un libro de texto que va definiendo qué es acto corruptivo bajo una acción típica y qué no es un acto corruptivo. Ejemplo, el que te induzcan a votar por X partido. ¿Das o no das tu credencial de elector? No, yo no digo que lo privaticemos, digo, ¿se da o no se da? Claro. Te inducen a... Y luego te dicen, no te preocupes, llegará tu apoyo económico en tal parte, aunque nunca llegue. O en su caso, lo que se estilaba anteriormente, tus apoyos a través de despensas, a través de mil cosas que se dan. Pero suelto así como tal, se convierten en actos de carácter, en este caso político. Si no lo hermanan al resultado, no hay delito. Consecuentemente, la fenomenología y el concepto multidimensional, sociológicamente hablando, está intrínsecamente relacionada con la espiritualidad. Lo que yo aprendí de niño, lo que yo estoy enseñando a mis semejantes, lo que yo aprendí como profesionista, lo que yo quiero que sea de la manera, si no perfecta y correcta, lo que tiene que ser como tal. Pero algo bellísimo, aparte de los valores. Si una persona carece de valores, entra en el contexto no de la inmoralidad, sino entra en el contexto de la amoralidad. El moratis o el jus moratis
entra también en la percepción de la costumbre. Muchos realizamos actos de costumbre por forma práctica. Y esta descripción tan genérica me permite simple y sencillamente decirles, mis queridos amigos que forman este grupo de solidaridad, el concepto de corrupción o el concepto de acto impuro es tan antiguo como la propia humanidad. Y hay de aquel que se sienta puro, porque evidentemente según su ética o su catálogo de ética, bajo la percepción de su costumbre, de su moralidad, Sócrates decía, el hombre inteligente y brillante, el académico, y ahí viene el concepto académico por Aristóteles, decía, es aquel que hace el bien. No estaba hablando de que quisieras aplicar a la justicia, aplicaras la ley. El que hacía el bien nunca ha hecho una especie de autoanálisis. No me voy a ubicar en medio de una enjundia. Nunca han llegado a casa, se sientan en el sofá y dicen, cerrando los ojos, ¿cuántos actos positivos hice hoy? ¿Cuántos actos de bien hice hoy? Hoy no hice nada, hoy no hice uno solo. Bueno, simple y sencillamente por nuestro comportamiento de vida es más que suficiente. Y que sea la parte ejemplificativa como tal. San Francisco de Asís se retira de sus padres, dejando, eran asentados sus padres de San Francisco, y por cierto es Asisi, no es Asís. La población de Asisi es un cerrito donde él se va a vivir, hace su cabañita, y evidentemente él dice, sigo la secuencia del niño nacido en Belén, bajo la postura de un acto de convicción que se llama amor. San Francisco de Asís hace cuánto tiempo. Y bueno, después religiosamente los ubicamos como santos porque determinan actos de ejemplo. Cuando yo platico a veces con algunos amigos sacerdotes, les digo, la vida hoy actualmente es tan complicada porque nosotros nos queremos hacer la vida complicada. Si yo no tengo dinero para comprar un vehículo, ¿por qué me voy a endeudar? Si me están induciendo a que yo tome ciertas cantidades de dinero, porque de esta manera puedo comprar un automóvil mejor, una casa, y sé presuntamente que no voy a tener responsabilidad, porque lo acepto. Ahí es donde viene la parte sociológica del rompimiento de la voluntad. Cuando uno es puro, transparente, es más, yo no sé ustedes, pero a mí me tocó que desde la época de la secundaria, cuando llegábamos por el primer día a clases y nos gustaba la compañerita o la compañerita que gustaba correr al lado, ¿cómo no mandábamos el recadito y hasta camioncito? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Digo, los de mi edad. Los que no son de mi edad no se preguntan, hay mucha gente joven. Pero pregunto, y no nos empezaban a mirar ya de manera muy bonita y hasta nos cerraban los gritos. Decíamos, ya la hice, aquí me quedo. Aquí soy. ¿Cuántas cuestiones de carácter sociológico? Lo interesante es, para que no les entre alguna duda especial, es que cuando escuchen en el contexto sociopolítico de corrupción, suelto el concepto, suelto el quebranto de voluntad, no es de mí. Tiene que estar hermanado. Se llama acción típica conexa. A ver si yo ahorita aquí parado, me cayera del cielo un portafolio lleno de dólares o de euros. ¿Sería un acto de corrupción? Es más, me viene con el sello de Padre Dios. ¿Pero sabe cuándo va a caer ese portafolio? Nunca. Y si algún día llegara, tendría que llegar por un acto de otro personaje que me quiere inducir a cometer un acto evidentemente prohibitivo. Una de las cuestiones más elementales del concepto de corrupción, ¿cuántos minutos llevo? Es precisamente no de convencer a nadie. Debemos estar convencidos nosotros de lo que hacemos diariamente, de lo que hemos hecho mal. Porque a veces también en la forma ejemplificativa para nuestros hijos rompemos actos de voluntad. Decimos, es mi voluntad. Yo soy tu padre, yo te eduqué, yo te mantuve, yo te mandé a esta universidad.
estamos quebrantando la voluntad de nuestros hijos. También ellos tienen actos de voluntad propio. Entonces también nuestras acciones desde el contexto del Jus Familiae como tal, se rompen acciones o quebrantan cuestiones de voluntad. ¿Qué puedo expresar en esta mañana sobre esta charla que estamos manejando sin transcribir o describir o irrumpir la parte semántica y conceptual de cada uno de ustedes? Primero, que el concepto de corrupción es tan antiguo como la humanidad. Segundo, que no hay delitos de corrupción. Tercero, que la fenomenología social que estamos viviendo hoy día es tan distinta y tan diversa en cada uno de nosotros por nuestro contexto sociológico, cultural. Nunca una maestra, yo escuché, o un maestro en la primaria, inducirme a que cometiera un acto delictivo o una acción violatoria de una norma o regla educativa. Nunca lo escuché. ¿Y qué pasó con todos esos maestros que antes incluso los checaban cómo llegábamos peinados, uñas cortadas, aunque sea con los granolitos de limón, llegamos con los granolitos pero bien peinados, nuestra ropita o nuestros tenis viejitos pero bien limpios, los oídos limpios? ¿Dónde quedó todo eso desde el acto disciplinario de entrada? No, es que eso era de carácter militar. Nada más que los que somos de esa generación sentimos que estamos más allá del bien que del mal, casi tocando los cielos y las estrellas de la pureza como tal. No me van a dejar mentir, ¿verdad? ¿O no? Bueno, a lo mejor algunos todavía no consideran eso, pero yo en lo particular lo describo como tal. Los acontecimientos sociales donde los vean tienen matices. Para mí la corrupción es como si fuera un abanico de colores. Así, las damas saben perfectamente a qué me refiero. Si abren un abanico, ahí van a tener la fenomenología de la corrupción. Si lo pinchan o le ponen un color diferente a una figurita, hasta su acción. Y esa acción, si está aislada, no hay problema. Pero si está conexa a un resultado, puede convertirse en un acto delictivo. Dicen, por cierto, que los jueces, cuando dictan libertades, cuando no hay sentencias condenatorias por corruptos, no, señores, ahí está la interpretación de la ley, de la doctrina, de la jurisprudencia, de las fuentes formales y sobre todo si el que establece la carga de la prueba, que es el Ministerio Público o la propia policía, no otorgó los datos y actos de investigación complementarios, ¿cómo quieren achacarle al juez que invente acciones? Porque también la defensa debe ser atenta. Entonces, lo que hace un juez no es un acto de corrupción, es la interpretación incólume de lo que te está marcando la ley. Para que me expliques más simple y sencillamente, y voy a parar mis comentarios porque sé que hay preguntas. Un delito es como si fuera, aquí todas las damas quizás en casa, ¿verdad? Bueno, me imagino que sí. Bueno, quizá un juez, para hacer unos chilaquiles verdes, llevan los mismos ingredientes que para unos chilaquiles verdes rojos. Cambia. Un delito es variable de uno a otro, es decir, aunque la conducta prohibida en la ley no es lo mismo extorsionar que secuestrar, no es lo mismo secuestrar que cometer fraudes, no es lo mismo cometer fraudes con violencia que sin violencia, no es lo mismo pedirle un beso a una dama que robarle el beso a esa dama, ¿verdad? ¿Mande? Oiga, póngase quieto. También, ¿verdad? Mire. Yo lo pido. Cuando hay un acto de petición, el acto de voluntariedad se convierte en un hecho consentido, querido y hasta amado, ¿verdad? Amigos y amigas, puedo describir por lo menos las 750 principios procesales, pero aquí me llevaremos a la mañana. Podría explicarles más sobre la cuestión del delito como tal. Sin embargo, estos ejemplos, a la mejor más implícitos, pero desde la época bíblica, mucho antes de que se creara el Torá y la propia Biblia en sí, se marcaron pautas en Grecia, se marcaron pautas en Egipto, en donde incluso muchas de aquellas acciones que fueron catalogadas como delitos, actos corruptos, hoy se siguen practicando. Me decía mi querido presidente y contador,
Porque que empezó a leer el libro, que le llamó la atención, yo creo que el primer capítulo se quedó, estoy segurísimo que está sorprendido. ¿Cuántas conductas estamos manejando desde la ley de Sergio Tulio, la ley Cornelia, la ley incluso de la compilación justiniana? Van a encontrar acciones que hoy día son reiteradas. Lo más interesante, para no ser impuros, para no entrar en el contexto de la fenomenología social de la corrupción, yo creo que solamente hay un solo camino, que obviamente tiene tres matices. 1, sensibilidad. 2, nuestras acciones sean más humanas. Y 3, practicar el amor. Practicar el amor, pero de entrega, de dar, no de recibir. Si estas tres percepciones, como también San Francisco las manejaba como tal, puedo asegurarles que nuestro mundo va a cambiar. Que les cancelemos las vacaciones a los valores y que volvamos a retomar todo aquello que con sensibilidad y cariño, con humanismo propio. Hoy estamos viendo que están golpeando a una persona en la calle y nos hacemos los ositos. Sí, porque aparte de eso, los señores están golpeando tres semejantes armas. Y trae un vehículo fenomenal. Ahí empieza la teoría de la jerarquía de valores. ¿Cómo me voy a enfrentar con tres sujetos? Sí, pero puedes llamar por teléfono para una foto y mandarla a los programas que traen C4, C5. Nos da miedo, nos hemos acostumbrado a un montón de cosas. Hemos perdido el don de la sensibilidad ante esta fenomenología. En conclusión, espero con todo cariño y emoción no convencerlos, sino pinchar esa parte sensible de su corazón y de sus neuronas para que algún día recuerden que por vez primera alguien está intentando entrar en el contexto ya no de las conclusiones, sino de nuestra forma de actuar, nuestra conducta como tal. Y lo más, quizá lo más bello, recordar todo eso que nuestros padres nos enseñaron. Los que tienen papá, muchas felicidades. Los que todavía no tienen papá, los que ya somos huérfanos, recordar todo aquello como semblanza, que nada es nuevo. Todo está conectado precisamente a nuestro mundo social. Y evidentemente les diría que la evaluación o la calificación, con eso voy a concluir, no nos las debemos dar nosotros, nos las da nuestra sociedad, nuestra pareja, nuestro compañero o compañera que tenemos al lado. Ella es la que nos evalúa, porque aparte de eso, podemos decir que somos perfectos y que somos casi ángeles bajados del cielo. Sin embargo, hay ojos, cientos y miles de ojos que nos miran todos los días para ver si estamos actuando bien o estamos actuando mal. En lo particular, muy en el fondo de mi corazón, estos minutos que bondadosamente me han regalado, voy a empezar con las damas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las 9 mujeres, muchísimas gracias, porque estoy segurísimo que si tenían alguna idea un tanto errónea de la corrupción, de que todos somos corruptos, no. Posiblemente cometemos actos de impuestos, posiblemente cometemos actos de desviación social. Es decir, somos asociales, porque criminológicamente, por cierto, hay social, asocial, parasocial y antisocial. El antisocial es el criminógeno, el que comete el delito. Pero a veces somos asociales, cuando no queremos saludar a nuestro vecino. ¿Es corrupción? Entra en el contexto del mundo de la ética y de la cortesía. ¿Por qué? Porque son de trato social. Y así podemos manejar 1000 ejemplos. En conclusión, los 380 delitos que manejan los códigos locales y el código federal, más o menos son 385. Los 32 códigos, 33 con el federal a nivel nacional, que luego me dicen mis maestros de Italia, que bárbaros. Cómo son brillantes y estudiosos los abogados de México. Tantos códigos que leen, no leemos ninguno solo. Pero bueno, los reglamentos municipales, ¿cuántos reglamentos creen ustedes que maneja la vida social acá? ¿Cuántos creen? Aquellos que han trabajado en el municipio, en el ayuntamiento. Los reglamentos, ordinarios o extraordinarios. Hay una ley orgánica municipal. De esa ley orgánica, por lo menos debe haber unos 75 reglamentos. Entonces, están en prácticamente, o están vigentes, vamos a llamarlo,
puede ser. Pero cada municipio, mire, cuando quise meterlo se me ocurrió checar Acapulco, Tasco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo. Sorprendentemente eran más de 400 reglamentos en los de la ciudad. Más de 400. Entonces dice uno, ¿y los aplicamos? Y están vigentes. Y los exigimos como tal. A ver, por ejemplo, el agua, ¿cómo estamos con el agua? Constitucionalmente, lo vaya a decir, no debiéramos tocar el agua. Es un jus nature. Es un derecho humano, pero antes es un derecho jus nature. ¿Lo pagamos o no lo pagamos? Debemos de pagar una sola vez el impuesto predial, una vez cuando lo adquiero, y lo pagamos cada año. Porque Servio Tulio, el emperador romano, dijo que para tener control y que no anduviéramos distrayendo nuestros dineros, nuestras mujeres, nuestros camellos, nuestros leones, teníamos que pagar impuestos. ¿Qué les parece? Servio Tulio, mucho antes de la era cristiana. Dios mío, nada ocurre hoy día, ¿verdad? Nada ocurre. Pero bueno, repito e insisto, y con eso concluiría para dejarlos desaconar, independientemente de las preguntas. Si algo tiene que distinguir al hombre, repito, es su sensibilidad, su humanismo y su amor al prójimo. Muchas gracias.